Muchísimas gracias. Gracias primero por invitarme. Es un honor para mí estar aquí en este espacio compartiéndolo contigo. Y bueno, el tema del que hablaremos hoy, el que estaremos abordando, como ya mencionaste, tiene que ver con esta sensación de no encajar. Lo vamos a abordar principalmente con la familia, iniciando con la familia, pero también me gustaría hablar mucho de cómo el sentir que no encajamos desde el núcleo familiar puede afectar otras áreas de tu vida y a lo largo de la vida de las personas si no ponemos atención a esta sensación. Entonces, pues me gustaría comenzar primero con una pregunta muy importante, que es si les ha pasado en algún momento que sienten que no encajan con la familia. De ahí vamos a partir todos. Entonces, por favor, hagan memoria, piensen en esas veces en las que han sentido que no son del todo aceptados, en el que han sentido, ahora sí, como dicen, esta expresión, por supuesto, la oveja negra de la familia, ¿no? Que por algo es, por algo es. Y bueno, voy a hablar de mi experiencia y espero que algunos puedan identificarse y entonces compartamos algo respecto a este tema. Excelente. Primero que nada, quisiera mencionar que soy una persona relativamente joven, tengo 21 años, pero desde muy pequeña, la verdad es que he tenido la sensación de que no encajo en mi familia. Ya no es tanta, debo admitirlo, porque he ido trabajando esta parte, eso es muy importante. Sin embargo, desde muy pequeña esta fue la apreciación que yo tuve. Y fueron por diferentes circunstancias. La cosa es que yo sentía que de verdad no podía yo encajar en mi familia, no habían temas de conversación que yo pudiera tener con ellos y tal vez algunas personas piensen que como niño a veces sientes eso con los adultos. Sin embargo, hubieron ciertas circunstancias muy específicas de mi familia por las que yo de verdad no pude ni siquiera pasar demasiado tiempo con ellos. Y bueno, partiendo de ahí, de esa sensación, quiero decirles que yo tenía una profunda emoción de rechazo porque la sentí desde muy pequeña. Y partiendo con esta emoción, para un niño a veces es muy difícil manejar sus emociones, por supuesto, pero la herida del rechazo es, puede ser una herida que te puede acompañar toda tu vida si no la atiendes. Y les voy a explicar cómo impactó esto a lo largo de mis 21 años. Y bueno, vamos a empezar con cuando era pequeña, como ya les dije, yo percibí esto de rechazo y por supuesto mi idea detrás de esto era, si yo no puedo encajar en mi familia o si siento que no encajo en mi familia, no hay forma de que yo pueda encajar en cualquier otro grupo. Esta era mi idea, la idea que yo me formé a raíz de la emoción. Entonces, conforme fui creciendo, yo empecé a ver que en muchos grupos, en la escuela, grupos de amigos, por ejemplo, yo sentía lo mismo, yo sentía que yo era muy diferente, que no podía hablar con ellos y en algún momento incluso llegué a sentir que yo era muy madura para mi edad, pero en realidad creo que trataba de esconder esta sensación de rechazo tras esta idea. Pero la cuestión es que sí, también es decir, esto se reflejaba, esta creencia se reflejaba en todos los grupos en los que yo estaba. Ya les dije de amigos, con mi familia, por supuesto, era la misma Principalmente. situación. Exactamente, en los grupos en la escuela, por ejemplo, yo veía como todas las personas tenían los mismos temas de conversación y yo por alguna razón no sentía nunca que podía hablar con ellos. Y yo quiero decirles a las personas que nos están viendo que si alguno de ustedes ha pasado por este tipo de situaciones, es normal cuando uno tiene la idea incorrecta, pero en realidad es muy típico. Así es que empiecen a hacer memoria, empiecen a buscar por ahí cómo era la situación en la escuela, cómo era la cosa entre sus amigos. Y bueno, ahora continúo. Esto, por supuesto, me duró, vamos a decir, toda la educación primaria, pero no me era tan difícil manejarlo porque yo simplemente sentía que era diferente y para mí, justamente por esta situación, quiero decirlo, mi hermana y yo estudiábamos en la misma escuela y por esa razón para mí era muy fácil refugiarme en mi hermana. Ella sí tenía una facilidad de hacer amigos, pero yo no. Y entonces ella buscaba que yo no me sintiera mal quedándose conmigo y entonces no me expuse por mucho tiempo refugiándome en mi hermana
a esta situación de ser amigos, de hacer amigos. Y Apagaste entonces, tu cámara se apagó. ay, disculpen, Okay. disculpen. Y entonces, discúlpenme. Y entonces la cosa es que por mucho tiempo no tuve que sentirme incómoda. Ay, disculpen. Ya, no tuve que sentirme incómoda y por muchas veces digamos que reprimí esta sensación, pero la cosa más complicada, bueno, la cosa se complicó al momento de que llega la adolescencia y por supuesto en la secundaria. Wow. Que es cuando me parece que todo el mundo, ahora sí todo el mundo está tratando de encajar, que todo el mundo está tratando de ver a dónde pertenece, todo el mundo se siente rechazado por todo el mundo. Y entonces, al llegar a la secundaria, eso me dio cierta sensación de alivio, ver que no era la única que se sentía del todo perdida. Sin embargo, dentro de que muchas personas se sienten perdidas, había personas que de verdad parecía que sabían dónde era su lugar, personas que se formaban muy buenas amistades en la secundaria y yo simplemente seguía sin poder hacer amistades de calidad, según yo. Y yo culpaba a la adolescencia, por ejemplo, y muchas veces traté de esconder esta idea que tenía subconscientemente de que ese miedo al rechazo, la verdad, la escondí muchas veces con el decir que yo era introvertida. Entonces, muchas veces ni siquiera busqué hacer amigos, pero en la secundaria yo ya no tuve la oportunidad de estudiar con mi hermana, entonces me tuve que exponer a hacer amigos, pero como Enfrentarse llevaba ahí. demasiado, exactamente, ahí fue cuando, ¡pum!, cruda realidad, porque ahí me tuve que exponer de verdad a conocer personas, porque en otras ocasiones, pues mi hermana se quedaba conmigo, yo ni siquiera tenía que conocer realmente a las personas que estaban estudiando conmigo, hasta la secundaria. Y aquí un golpe en la cara, así se sintió, porque me daba cuenta de que muchas personas eran amigos de muchos años atrás y yo simplemente no sentía que encajaba con nadie. Creo que a muchos nos ha pasado, específicamente en la secundaria. No por nada dicen que sobrevivir a la secundaria es todo un reto. Un reto. Exactamente. Pero mi punto aquí es que yo seguía sintiendo la misma situación. Esta idea de que soy diferente y por eso nadie me acepta y por eso no encajo, se seguía reforzando cada Cada vez día. más. Exactamente. Y lamentablemente creo que para muchas personas así es en la adolescencia. El pensar que uno es diferente. Y lo más difícil es que uno empieza a catalogar el ser diferente como malo. Porque desde chiquito, cuando uno tiene esta sensación de no encajo, uno piensa que es porque hay algo mal con uno mismo. Perdemos de vista el punto principal, que es tal vez simplemente mis creencias no encajan con las de esta persona. Nosotros internalizamos esto y pensamos que es porque hay algo mal con nosotros, que nosotros somos el error. Y ahí Y tocas un entonces, punto importante, perdón que te interrumpa, no, pero no, es adelante. cierto, ¿no? Es esta parte de muchas veces el, y más como dices, como niño, más joven, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, afortunadamente muchas cosas han ido evolucionando, cambiando, porque o te acoplas a ese núcleo de reglas, pero a veces de no escuchar a la otra persona. Y ese es el meollo del asunto que tenemos hoy. O sea, el no sabernos escuchar en esta parte de imposición, de que esto se hace y eso se tiene que hacer. Entonces, no alcanzas a escuchar y comprender a la otra persona por lo que está atravesando. Entonces lo ves obviamente diferente, ¿no? Por supuesto, por Y es supuesto. ahí donde los pequeños, pues son los que de alguna manera pues la más la sufren. Y sobre todo por esto que tú comentabas al inicio, nuestras propias creencias que tenemos, ciertos patrones que vamos Claro, repitiendo y no es que tienes que ser de esta forma porque así lo marca la sociedad, ¿no? claro. Le damos la bienvenida a Valeria, Livia y Norma. Muchísimo gusto que estén aquí. Entonces, Bienvenidas. es un tema sumamente importante porque
cuando no lo sigues, no lo trabajas, resulta que no nada más esta diferencia, afortunadamente te diste cuenta de joven, pero resulta Claro, que seguimos y llegamos a la parte de adultez y entonces, ¿qué sucede? Que reprimimos muchísimas emociones, no fuimos capaces de enfrentar o hacer valer nuestra voz, nuestra forma de claro. ser, nuestros gustos, o sea, todo eso, ¿no? Que vamos reprimiendo. Por supuesto, por supuesto. Algo que mencionas que me parece muy importante recalcar es cómo reprimimos. Muchas veces llegamos a esta situación de reprimir. Y creo que, bueno, espero no ser la única, pero algo que pasaba es que con esta sensación de rechazo, lo que muchas personas hacemos, yo lo hice, fue que llegaba el punto en el que yo sentía que con cualquier persona que hablara o con cualquier persona con la que me interesara interactuar, em, iba a terminar por rechazarme. Y esto muchas veces me dejó a mí ni siquiera intentando hacer amigos, ni siquiera intentando darme esa oportunidad de decir, tal vez esta persona, no lo sé, puede tener algo en común conmigo. Pero Claro, yo solita, como dicen, uno solito se sabotea porque si tú te rechazas y dices, no, esta persona me va a rechazar, es más fácil que ir con la persona y darte cuenta que, pues sí, quizás te rechace o quizás rechace tus ideas. Eso es otra cosa, el sí, cómo hablamos de la internalización, ¿no? Porque en vez de pensar, bueno, esta persona está rechazando mis ideas, nosotros pensamos, esta persona me está rechazando a mí. Nos identificamos con eso. sí, Esto es otro punto súper, súper importante. Y bueno, ya sabemos, tenemos el historial de esta persona que tiene la idea de que todo el mundo la va a rechazar, así que no hay ningún punto en intentarlo ni siquiera. Y bueno, así fue hasta que entré a la preparatoria. Y en la preparatoria, supongo que ya porque todos sobrevivimos a la secundaria, medio a la adolescencia, supongo que las cosas empezaron a cambiar. Ahí fue que muchas personas de pronto se empezaron a acercar a mí. Ojo que aquí yo no había hecho ningún trabajo de introspección, yo no sabía que tenía esta idea todavía, pero muchas personas se empezaron a acercar a mí y me dijeron que yo les parecía interesante porque era diferente. Por primera vez esa situación de ser diferente me jugó a favor, digamos. Entonces yo me sentía soñada, me sentía la mejor en la vida, en la existencia, y pues por supuesto que muchas personas digamos que sí me preguntaban que cómo le hacía yo para ser tan auténtica. Y, y yo me sentía, como te digo, súper feliz. sí. Y después de eso empecé a conocer a muchas personas y de repente dije, wow, creo que no, tuve esta sensación de, bueno, tal vez las personas no me van a rechazar, ¿no? Y, y entonces empieza como a cambiar esta idea, como que poquito a poquito empezó a cambiar esta idea y dije, ok, ya no solamente tengo la evidencia de que algunas personas rechazan mis ideas, pero ya empiezo a tener evidencia del otro lado que me dice, algunas personas sí te aceptan. Y yo me sentía muy feliz por eso y de pronto, pum, por cuestiones escolares me tuve que cambiar de escuela en la prepa y pasé de tener como 30 y tantos compañeros a tener solamente 7. Entonces dije, esto es pan comido. Si pude con 30 y tantos, puedo con 7. Sí. Y entonces Ajá, me sentí muy, muy contenta, además de que ya iba con mi autoestima un poquito más arriba y, por supuesto, con aprendizaje. Yo sentía que ya me iban a aceptar, por supuesto. Y llego a esta escuela en donde el ambiente es un poquito más como familiar. Se empieza a sentir más familiar porque hay menos gente en la escuela. Y entonces empiezo a conocer más personas, sigue mi etapa de extrovertida y yo me sentía muy contenta, fue como que estaba empezando a cambiar esa idea, estaba empezando a darme cuenta que la gente no siempre te va a rechazar o a tus ideas. claro. Hasta que conocí a una persona que era un muy buen amigo mío, de verdad éramos muy buenos amigos justamente en la prepa y él reflejaba todo lo que yo pensaba. ¿Por qué digo esto? Porque yo al empezarme a sentir un poquito diferente, reflejaba cosas diferentes. Empecé a conocer a más personas, pero dentro de esas personas estaba este amigo en particular
Y él me empezó a decir todas las cosas que yo pensaba, él las empezó a verbalizar. Él me dijo, no, hay algunas personas como tú y yo que nacemos diferentes y simplemente no encajamos. Y Ajá. entonces yo trataba de decirle, oye, ¿sabes qué? Yo he visto, según mi experiencia, que por supuesto que hay espacio para nosotros, pero más, o sea, al tener yo esta idea aquí, porque todavía no la había trabajado, al tener esta idea como que fue más fácil que él me convenciera a mí. Y entonces dije, no, pues entonces tú y yo nos entendemos perfectamente. Y era paradójico porque él me decía, no, tú y yo no encajamos en ningún lado. Y entonces eso me hacía sentir que con él yo encajaba. Digamos que cuando empecé a ser un poquito más extrovertida, siempre tenía esta duda de, ay, no, pero y si no encajo con estas personas? Pero con él yo estaba segura de que encajaba porque teníamos la misma idea de que no encajábamos. Ajá. Entonces, muy paradójico, porque a mí me daba una sensación de con esta persona sí encajo. Y supongo que a él le dio la misma sensación. Sí, Y yo pero me qué sentía muy curioso, ¿no? feliz. Dicen esta parte de, o sea, con todos los demás no, ¿por qué con una sola persona? Y es lo que decimos muchas veces, ¿por qué nos cerramos a una idea de los grupos, ¿no? Ya sea en la familia, los amigos, no, o sea, aprender a abrirnos, o sea, claro que nos da miedo porque nos exponemos, porque nos da miedo a la crítica, nos da miedo, sí, El rechazo, por exacto, supuesto. sí, wow, Sí, sí, por supuesto. Y te digo que yo creo que una situación por la que fue más fácil que él me convenciera fue porque yo realmente no había prestado atención aquí, cuál era mi idea. Entonces, obviamente, era una idea que yo había venido reforzando por muchos años. Y entonces me fue más fácil irme por ahí que darme cuenta de que las cosas ya empezaban a cambiar en mi vida. Y bueno, claro. sí, por supuesto, porque era Dicen una idea ya más que fuerte. incluso Ajá. cuando nosotros nos enfrentamos a todas estas creencias, ponemos alrededor una serie de excusas y era la mejor excusa que podíamos tener Sí, para no seguir avanzando, ¿no? por supuesto, sí, exactamente, exactamente. Y bueno, todo iba muy bien con mi amigo, la verdad. Eh, nos entendíamos muy bien, nos llevábamos muy bien, y el problema vino cuando, pues yo quise alternar, ¿no? Estar con él, pero también me gustaba hablar con otras personas y entonces empezaban, yo les llamo mis chispazos de extroversión, cuando de repente me daba cuenta de que no era tan serio el problema de no encajar como yo pensaba. Y entonces por momentos yo como que desafiaba esta idea de decir me va a rechazar el mundo y pum, iba y le hablaba a ciertas personas. Pero mi amigo me empezaba a criticar por esta situación. A él no le parecía, por ejemplo, que yo hablara con esas personas porque a veces me reía y él criticaba hasta mi risa. Decía, ay, no, te ríes como, no sé, como niña de secundaria, por ejemplo. Y entonces me empezaba a criticar y, oh, ¿qué crees? Otra vez me sentía rechazada. Pero fíjate eso que estás diciendo, ¿no? O sea, Sí, vuelves a caer, pero porque él estaba haciendo un gran espejo, así o sea, ambos eran por espejos. supuesto. Y dices, wow, o sea, ¿por qué? Porque tú estabas tratando de romper tu patrón Sí, y muchas veces es lo que nos dicen, ¿no? Nuestros mentores y maestros. ¿Qué sucede? Que de repente es, no, a ver, ¿por qué estás haciendo eso? Porque me estás de alguna manera forzando a que yo salga de mi zona, ¿no? por supuesto, por supuesto. Es algo que mencionas muy Wow, importante, espejos. Yo le estaba reflejando las acciones que él no había querido tomar por mucho tiempo. Y él me wow, estaba reflejando que yo no había querido, o sea, que yo no había querido trabajar con esta idea porque la traía muy, muy en el sí, subconsciente, de verdad. muy Y él me la arraigada. estaba reflejando. Entonces, por mucho tiempo seguimos con esta amistad, aunque no, aunque me criticaba mucho. Y, y pues creo que incluso esta amistad me sirvió para hacer mucho más presente este rechazo, porque te digo que por primera vez con esta persona yo sentí
que ya me sentía aceptada, ¿no? 100%. Y de repente esta persona, pum, me empieza a criticar y entonces digo, oh, Dios mío, otra vez rechazo y me dolía más que el de Claro, cualquier otra persona con la que yo hablara. claro, porque ya te habías identificado muy bien con la persona, ¿no? Exactamente, exactamente. Y entonces así nos seguimos toda la prepa. Y seguimos siendo muy buenos amigos, según yo, y, y yo no me permití conocer a muchas personas porque no, porque yo quería evitar la crítica, quería evitar la sensación de rechazo por parte de esta persona. Pero creo que continuar con esta amistad fue porque yo todavía no terminaba de romper con esta idea de la gente te va a rechazar. Y entonces yo ya no estaba percibiendo el rechazo de las demás personas. ¿Qué estaba pasando ahí? Y entonces mi idea me dijo, ah, ¿sabes qué? Pero esta persona que te importa, ella sí te va a seguir rechazando. Porque no había Guau, trabajado yo ujú. esta idea. Exactamente, porque no había yo trabajado esta idea. Y entonces te digo, cuando las cosas pareciera que empiezan a ir bien con otras personas, digo, ya me siento más tranquila, más relajada alrededor de otras personas, de repente mi mente como que dice, sí, pero pues, ¿qué crees? Esta idea no la has trabajado, el rechazo sigue aquí, el rechazo sigue acá. Entonces, pum, de repente llega esta persona. Entonces, como dices, yo creo que sí fue un súper espejo. Ya cuando me di cuenta de qué función tuvo en mi vida fue cuando por fin pude dejar ir a esta persona, aunque para mí era un gran amigo, Claro. pero sí, yo creo que en muchas ocasiones permití esta crítica hacia mi persona y demás, porque me estaba reflejando ese rechazo tan profundo que yo sentía desde que era chiquita. Y bueno, continuamos toda la prepa siendo amigos y después, como que me empecé a dar cuenta de la situación y dije, como que ya no me está gustando que me rechace esta persona y entonces empieza a cambiar un poquito más mi mente, un poquito más. Y recuerdo que fue por una situación un poquito grave que pasó, que digamos que fue una crítica, pero fue algo que hizo como muy público y entonces, ¡pum!, el rechazo y la humillación total, ¿no? Entonces Oh, yo me esa sentí parte muy, de repente, ¿no? De sí, evidencia, o sea, sí, cuando no está trabajado todo eso, ¿cómo siente? O sea, uno siente que está el problema ahí, ¿no? Enorme. por supuesto, Y por más a esa supuesto. edad, wow. Exactamente. O sea, si la secundaria fue complicada, la prepa me vino a dar otro golpe. Y, y Una entonces gran ya en la enseñanza. preparatoria, sí, por supuesto, la enseñanza sobre todo. Y ya al terminar la preparatoria, dejé de ser amiga de esta persona, pero me costó mucho. Fue muy difícil. Pero para ese momento yo ya percibía un poquito más de apoyo por parte de otros amigos, por ejemplo. De mi familia hasta ese momento la verdad es que no sentí nada de apoyo. Em, Incluso mi mamá, digamos que también me criticaba un poco por ser amiga de esta persona, digo, ella en su intención de decir, esta persona no te está haciendo ningún bien, pero más que hacerme un bien, mi mamá, pues como que yo sentía crítica por acá, y me estaba haciendo muy difícil. Y entonces algo pasó cuando iba a entrar a la universidad. Yo me dije a mí misma, estoy harta de no encajar, entonces ahora voy a buscar encajar. Y ahí se viene el polo opuesto, porque entonces lo que hago es, ya no me voy a ocultar, ya no voy, es decir, ya voy a empezar a hacer interacción con otras personas. Sin embargo, digamos que yo iba moldeando mi manera de ser respecto a lo que las personas pensaban. Yo te voy a hablar, me acercaba a las personas a hablarles, pero en el momento en el que me decían, oh, es que eres muy intensa, hablas muy intensamente, ay, ¿sabes qué? Tu tono de voz no me gusta. Pues ahí iba yo y lo arreglaba porque según yo algo había mal conmigo. Porque decían, no, yo le tengo que agradar a todo el mundo, yo tengo que encajar con todo el mundo. Ahora te digo, me fui al polo opuesto. Ahora buscaba encajar como no tienes una idea. Y Wow. aquí es donde se empiezan a equilibrar las cosas. Yo todavía no termino la universidad. Ya voy a culminar con mi experiencia porque pues, estoy relativamente joven, puedo decirlo. Pero la cuestión es que en la universidad fue cuando viví muy intensamente el querer encajar. Y entonces me daba cuenta de que yo era muy amable. Y al principio jugó mucho a mi favor porque la verdad es que empezaba a recibir amabilidad de otras personas. Sin embargo, con el paso del tiempo
creo que la amabilidad la confundí con la falta de límites y ahí fue cuando me vino a jugar en contra, porque entonces muchas personas mm, me empezaban a faltar al respeto y yo lo permitía con tal de encajar. Y, y eso fue muy difícil porque empecé a darme cuenta de que en algún momento ya no era yo, ya no era yo y ya no me reconocía a mí, yo ya ni sabía quién era, pero era por la misma situación. Yo no quería más ese rechazo. Entonces busqué otra forma de cómo puedo hacer que la gente no me rechace. Ah, pues sé casi, casi la hija perfecta, la amiga perfecta, la compañera perfecta, la estudiante perfecta. Y eso fue por mucho, mucho tiempo. Y por ejemplo, la Unos, pregunta que, ¿no? Es, o sea, ajá, dejas de ser, aquí la pregunta que dice, ¿no? Dejas de sí, ser tú para comportarte como los demás dicen, y exactamente. ahí es donde la comunicación, o sea, cómo es fundamental esta parte de, como padres, saber escuchar a nuestros hijos, irlos conociendo Sí, un poco más, ¿no? Porque sabemos que en claro, determinado momento todo esto es, pues, toda una serie de circunstancias, de creencias que sí, traemos arraigadas y así rompiéndolas, ¿no? Porque nuestros padres de alguna manera, bueno, pues nos fueron educando así, la sociedad, y ahí dices, ¿cómo rompo todo esto? sí, Y que se ve afectada obviamente ni yo principalmente, y obviamente mi entorno, ¿no? Y claro. cómo juega una parte importante la comunicación. Por supuesto, por supuesto. La comunicación, como dices, es clave. Creo que muchas personas eh, tal vez se han logrado identificar con algunas cosas de las que he dicho hasta ahora y dicen, sí es cierto, yo pasé por esto. Pero algo muy importante de cuando se nos activa el chip de yo pasé por esto es que si tienes hijos, es una gran oportunidad para decir, oye, ¿y no será que esté pasando por algo así? Porque muchas veces, pues considero, es el caso de mi papá al menos, muchas veces no me cuenta cómo fue su vida como estudiante, porque no le gusta, él casi casi quiere pintarse como el padre perfecto. Y creo que un buen balance que han logrado él y mi mamá es que mi papá no me habla de eso, a duras penas lo hace, pero mi mamá sí. Mi mamá cree que compartiendo su experiencia con nosotras, para nosotras va a ser mucho más fácil. Y en efecto, o sea, tiene toda la razón. Y yo no sabía hasta hace poco que muchas veces así también se sentía mi mamá, así como que no encajaba con su familia, que mi papá sentía a veces que no encajaba con las personas en su escuela. Y entonces de repente digo, ¡pum! O sea, como que ahí todo hace clic. Claro, Sí, por supuesto. se vienen En ese repitiendo y momento sean todo. patrones, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y de pronto ahí es cuando estoy al borde de que, pues tú sabes que no puede ser la hija perfecta, la estudiante perfecta, la sobrina perfecta, todo perfecto, porque si llegas a hacer eso en algún momento, es porque a todo el mundo le estás dando gusto menos a ti. En Exactamente, te ese has momento te olvidado de estás ti. perdiendo. Exacto, sí, 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 sí. por supuesto, por supuesto. Entonces te digo, de un polo me fui al otro. Ese fue el problema. Y entonces pasé de decir, no, pues no encajo, no lo intento, a decir, ah, no, a fuerzas tengo que encajar. Y eso tampoco es sano. Claro que no, Y porque puedo, así que fuerzas las cosas, ¿no? exactamente, exactamente. Y te digo que llegó un punto de quiebre muy, muy fuerte en el que yo decía, y ahí fue cuando salió a relucir esta idea de yo soy un error, porque me han rechazado toda la vida, soy un error. Y entonces, cuando viene a mí esta situación, llega a este punto de impacto en el que ahora sí, como dicen, tocamos fondo, toqué fondo, y entonces, ¡pum!, me empiezo a dar cuenta de esta creencia que tengo de que desde muy chiquita me he sentido pues rechazada, ¿no? He sentido que no encajo. Y entonces digo, wow, cómo eso ha venido impactando toda mi vida. Y digo, ¿y qué tal y lo hacemos diferente? Quiero decir, quiero ser muy sincera que
esto apenas empezó a cambiar con esto de la pandemia, esa es la verdad. Cuando empieza este año, yo seguía en ese rollo de, bueno, sí, ya no voy a darle tanto gusto a todos, pero como que sí seguía. Y entonces cuando todos pues ya ves que cuando empieza el confinamiento, Sí, te empiezas a quedar contigo. exacto. Entonces me empiezo a quedar conmigo, ya no hay a quien darle gusto, ya soy yo y yo contra mí. Y en ese momento empiezo a buscar muchas formas de cuestionarme mis creencias y empiezo a ver más de cerca esta sensación de rechazo y empiezo a darme cuenta de cómo ha influido en toda mi vida. Y ahí es cuando digo, basta. Y un día, literalmente un día, me la pasé pensando y escribiendo todas las cosas que yo había aguantado por esta sensación de encajar. Y me di cuenta de muchas faltas de respeto. Y entonces, cuando empiezo a ver este rechazo ya más de frente, empiezo a darme cuenta de que ser diferente no es malo, de que uno, bueno, las personas no lo rechazan a uno, las personas rechazan tus ideas, pero no siempre somos nuestras ideas, no somos nuestras ideas, pero si alguien no las comparte, no es, digamos que cuando algo no embona tendemos a pensar, ay, esta cosa no embona, no sirve. No sirve, ajá. Exactamente. Entonces, así pasa, ¿no? Con las piezas que no embonan. Sí, cuando decimos, Entonces esto es dice, blanco, esto es negro y no hay otra. Y si es dices, verde, no, ay, Madre Santa, salió del molde, ¿no? exactamente, y dices, no, no embona, Y es fuchi, otra lo idea al hacemos fin, diferente. ¿no? Exactamente, pero lo que yo me empecé a dar, de lo que yo me empecé a dar cuenta, perdón, es que si no embonas, no es porque tú seas un error, sino porque ese no es tu lugar. Pero algo muy importante que tenemos que tener muy en claro es que hay lugar para todos. Tal vez esa pieza no va ahí, pero esa pieza pertenece a otro lugar. Si no, esa pieza no existiría. Así de sencillo. Es que esas piezas que tú comentas es, ok, al final es la pieza perfecta para romper toda la serie de creencias que traemos. O sea, no es tanto que no vaya ahí, sino es esta pieza es la pieza perfecta, por eso les llaman, como dices tú al inicio dijiste, las ovejas negras. Es la pieza Ujú, perfecta para romper toda la serie de creencias. Y entonces por eso es la lucha entre mi idea ujú, contra mi entorno familiar y dices, es que no encajo, pero es claro, porque ya basta. Hay que romper todas nuestras creencias que nos limitan a seguir creciendo. por supuesto. Ujú, Y en definitiva, creo que, bueno, algo que mencionaste es que puede ser, digamos que es como un Jenga, ¿no? Y entonces se ha ido construyendo de cierta forma y ya todo el mundo sabe cómo es y ya todo el mundo es igual y demás. Pero ¿qué pasa si de repente ves una pieza un poquito salida? está mal Híjole, acomodada. se te bota la canica y sí, 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 dices, no, esto no está bien. Cuando tal vez esa es la pieza que va a hacer que todo eso se caiga para que empiecen a ver que estuvo mal. Claro, claro. Todo lo que hay que transformar, ¿no? Transformar, Claro, construirlo claro, desde otra perspectiva, ¿no? por supuesto, ir construyendo con diferentes bloques, tratando nuevas cosas, porque al final el ser humano evoluciona Exacto. y no podría haber evolución, es decir, la evolución no la podemos frenar. Y, y eso significa a veces pasar por estas situaciones difíciles en las que te sientes diferente, en las que sientes que no encajas, porque a veces tú no lo sabes, pero la verdad es que Dios, el universo, tiene el espacio perfecto para ti. Hay lugar para todos, esa es la verdad. Y si con tu llegada algo se tiene que caer es porque así tenía que ser, no porque tú seas una pieza defectuosa, por supuesto. Claro. Sí, es, como dices, la pieza perfecta para una transformación. O Claro. sea, es, uno de nuestros maestros nos dice siempre, benditas crisis, Ujú, ya sea en el matrimonio, en la familia, con los hermanos, los padres, en lo claro. laboral,
porque es aquello que nos va a permitir crecer, romper con aquello que veníamos cargando de que así esta es la forma que se hacen las cosas y no hay otra. Ujú. No es romper con ciertas estructuras ya. Sí, por supuesto, por supuesto. Creo que a muchas personas nos pasa, ¿no? En algún punto que sentimos que no encajamos en lo que sea. Yo lo abordo desde la familia porque creo que es, digamos que el pilar que casi, casi forma el resto de tu vida y el resto de las experiencias que te Es vas a correcto. encontrar. Sí, Y entonces yo he visto que muchas personas no sienten que encajan del todo y se sienten casi, casi como bichos raros. Y eso fuera de verlo, como dices tú, como una oportunidad de cambio, pareciera que la familia le tiene miedo a eso y entonces es donde surge este rechazo. Entonces es muy importante como personas empezar no solo a cuestionarnos sobre las veces en las que hemos sentido ese rechazo, pero también si en algún momento nosotros por miedo hemos rechazado alguna idea o alguna persona en el camino, personas de nuestra familia, porque muchas veces el que yo rechace tiene que ver con que a mí me rechazaron. Eso es muy importante. claro, claro. Y mira, comentaste ahorita toda esta parte de esta transformación Ujú. que es importante, como dices, claro, que todo surge en el ámbito familiar, indudablemente. Nuestro entorno juega un papel fundamental y muchas veces como familia, el error más grande que se comete, y lo hacemos de manera inconsciente, incluso por eso dicen que tenemos esta parte de no querer salir de nuestra zona de cómoda, por llamarlo así, porque es aventurarnos a algo totalmente desconocido. Entonces, Sí, por muchas supuesto. veces cuando alguien se está saliendo del molde, pues ya es un Ujú. reto, o sea, espérate, ella lo está Sí, haciendo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque tien en esa parte sí, inconsciente está forzando al perdón. núcleo familiar a que haga lo mismo. Sí, Entonces sí, dice, por no, supuesto. ya esto, como decimos aquí en México, ¿no? Se está Sí, saliendo del huacal, espérate, no te salgas de este cuadrito, exactamente. de este cajoncito, ¿no? De creencias. Sí, claro. Y a veces tenemos que dar ese paso, aun cuando de repente estamos en ese temerosos de lo que pueda llegar a Sí, suceder. Es importante ir trabajando con nuestras emociones para ir rompiendo claro, todas estas creencias, ¿no? claro, claro. Definitivamente. Creo que algo que en lo que tú haces hincapié, y creo que es porque, pues, es la base de todo, son las emociones. Las emociones, lo que lo que ciertas situaciones generan en nosotros, y eso va creando ciertas emociones, y pum, de ahí parten muchas, muchas ideas que son muy, muy fuertes y que van forjando nuestra vida entera. Por ejemplo, Totalmente. lo que yo te digo, algo que creo que permitió que esta idea estuviera o sea, que tuviera un impacto grandísimo en toda mi vida, fue la emoción, el sentirme rechazada. Y entonces muchas veces nosotros decimos: "No me vuelvo a sentir así". Y ahí es donde, pum, nos evitamos, indagar en la emoción y decir: "Bueno, tal vez no soy yo el error, tal vez simplemente esta persona no me entiende y eso no me hace mala persona", pero el quedarnos con eso y generar, ¿cómo decirlo? Generar una mala experiencia es lo que muchas veces nos hace, más bien, hace que nosotros empecemos a crear muchas ideas, pum, 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 que nos van a ir protegiendo de volvernos a sentir así. Sí, sí, vamos, no queremos, como dicen, no queremos que nos duela, sin embargo, seguimos Sí, sufriendo. Entonces, la finalidad es romper con esa barrera y como dicen, no hay mejor medicamento que atravesar ese dolor y que tú veas que realmente no significaba nada porque tú le diste la fuerza, ¿no? O sea, tú le diste el,
el valor y uno prefiere decir, ya no quiero sufrir, ya no vuelvo a convivir con nadie, por ejemplo, ¿no? Sí, O ya no me enamoro, o sí, así, ¿no? Cada uno, o ya no quiero volver a pasar por esto. Pero resulta que la vida te lo va a volver a poner, y a veces, muchas ocasiones, de la manera que uno no, no se lo imagina, y la idea es, en el momento que se presente, pues tratar de hacerle frente a esto para atravesar y a esos miedos, ¿no? Y decir, claro, porque al final tenemos esta parte, esta capacidad de poder decidir, ujú, de decir, bueno, ¿qué elijo? ¿Sigo sosteniendo esto que me está haciendo sufrir? ¿O busco la forma de hacer algo? Aunque en ese momento tú lo dijiste, o sea, ya basta, ¿no? Dice uno, ya sí, hasta aquí. Crea uno un movimiento, un espacio y decir, bueno, ¿qué me toca hacer para transformar toda esta información? sí, por supuesto. Y como dices, esa frase que usaste me gustó muchísimo, que muchas veces pasamos por alto, pero es muy cierto que la cura del dolor está en el dolor en sí. Y ya una vez, es decir, nosotros tratamos de evadir muy fuertemente estas emociones otra vez y tratamos de mantener lo más alejado posible de ellas, pero llega un punto en el que la vida te lo va poniendo de diferente magnitud hasta que llega ese punto en el que tú dices, ya basta. Y te das cuenta de que tienes que mirar eso que te dolió tanto Sí, para aprender de ahí y de repente te lo empiezas a cuestionar y pareciera que, como dices tú, pierde todo ese poder que tú le diste que tú le diste al inicialmente. final, ajá. O sea, dejas de sostenerlo y dices, ya, Claro, eh, porque al final le estás dando, por eso muchas veces les digo a mis estudiantes, a la comunidad, es, claro, tú te posicionas en el papel de víctima, vas a seguir creando un caos. Tú te posicionas claro, en el papel de maestro y dices, ahí trata de buscar las soluciones, o sea, sí las hay en nuestro entorno, pero muchas veces esas creencias que traemos atoradas, pues son las que nos limitan, porque empezamos, no, ¿y cómo? O sea, lo que tú dices, o sea, sí, esa vocecita, ¿no? Y además, sí, el, el mismo espacio que nosotros generamos nos va trayendo testigos de que no se puede, ¿no? Pero porque estamos sí, enfocados en el no. Dices, bueno, a ver, claro, espérame, pero ¿cómo otros lo han hecho? exactamente, exactamente. Y creo que esto que acabas de mencionar va muy de la mano con lo que dijiste hace unos minutos. El, el preguntarte de repente, creo que otros sí han podido, como que esa es una pequeña, pequeña invitación a decir, tú también puedes, nada más necesito que te salgas de ahí, ¿no? De esa creencia Exacto. que no te está haciendo ningún bien. Y al final es como cuando entrenamos cuando hacemos ejercicio Sí, o cuando estamos estudiando, o sea, al final es estar practicando. por supuesto. O sea, si yo quiero hacer un maratón, bueno, pues me tendré que salir a caminar, a correr todos los días. Sí, Obviamente voy en un cierto proceso, porque esto es un proceso y esto es también lo que claro, es importante que vayamos entendiendo que una transformación requiere de uno y va a ser un proceso. Y que no es en la noche a la definitivamente. mañana, porque de repente nos surgen cosas que dices, wow, a ver, espérame esto, ¿y ahora qué, no? O Sí, sea, otra sí, vez me sí, siento sí, como que estoy todavía más atrás. No, pues es que sí, son nuestra serie de creencias, una transformación en nuestra vida y que eso duele, indudablemente, claro, duele. Y uno claro, siente pues toda esta crisis. claro. O muchas veces es que es la misma emoción, pero digamos que te digo que empiezas a generar muchas creencias, diferentes creencias respecto a esta emoción. Y entonces, como dices, vas en este proceso y dices, ah, no, ya le avancé. Y de repente dices, ay, ¿por qué me siento otra vez que regresé? Pero muchas veces es porque, híjole, no te diste cuenta que para romper esta creencia totalmente también tienes que echarle un ojo a esta, porque todas van ligadas aquí, a qué emoción. Totalmente. Y algo dijiste al inicio que me parece interesante recapitular es, eh,
cuando nosotros empezamos a trabajar un área de nuestra vida, ¿cómo va a impactar otra área? Porque Sí, claro, todas están interrelacionadas, pero empieza claro. con una que elijas para este proceso. Porque de repente nos Sí, dispersamos en, claro, porque nos sentimos, como tú comentabas, ¿no? Al inicio rechazado aquí, rechazado por allá, o con un X, Y, Z, lo que a cada uno nos vivamos en, en esta vida en de ese momento. experiencias, Sí, es vamos por un área porque después nos abrumamos tanto porque queremos abarcar todo, o sí, sea, ya queremos así como hacer una limpieza, ¡fum!, ¿no? Esto no sirve, todo lo sí, tiras, ¿no? sí, No, claro. ir viendo como decía ahorita, decías tú, tengo que ir viendo a ver esto, no, pero es que esto ya no me sirve, pero ¿para qué lo usaba? O sea, si nuestras creencias de empezarnos a cuestionar, bueno, ¿esta creencia realmente es real? ¿Me ha beneficiado? O sea, todo esto porque cómo nos impacta realmente, ¿no? Si ha Sí, beneficiado en claro. mi entorno, con mi familia, en mi salud, en lo económico. O sea, es irnos cuestionando cada circunstancia que nos va pasando. Exactamente. Cada circunstancia y también, por supuesto, digamos que el ver este patrón de yo me he sentido así, pero no solamente con mi familia, darte cuenta cómo a veces puede ser en el trabajo, en Sí, la escuela. Y entonces, muchas veces, por ejemplo, pues muchas veces dicen este recurso de apoyo muchas veces es la familia, ¿no? Entonces, si hay personas que ya tienen hijos, creo que una de las mejores maneras para ver cómo es tu dinámica de familia, si te cuesta verla desde afuera, es muchas veces preguntarle a tu hijo, a tu hija, a tus hijos, cómo es su dinámica en la escuela. Porque sí, es verdad, todo esto se refleja en lo que sea, trabajo, escuela, no lo sé, si practican algún deporte, todo eso lo vas a reflejar. claro, totalmente. Y esto me parece muy interesante porque es cómo poder ver a nuestros hijos, hablar con ellos. Sí, Por eso es importante, otra vez vuelvo a esta parte de la comunicación, pero en verdad escucharlos, porque muchas veces empezamos, y bueno, uno como madre, ¿no? Pero ¿cómo estás diciendo eso? O sea, ¿cómo te expresas así? sí, Ya desde ahí ya uno está, pues ellos en esa parte de inocencia, ujú, es la comunicación, cómo me comunico con ellos y realmente lo que ellos quieren, cómo se sienten. Y más en claro, esta situación en la que estamos viviendo. Y fíjate, que la vida te colocó en una posición de que tenías que sacar toda tu valentía, porque el hecho de ir a esa introspección, y sabemos que muchas veces pues duele, sí, claro. ir a indagar en, en ti, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Creo que las personas que están interesadas en su proceso, en su propio proceso de introspección, creo que saben perfectamente lo difícil que puede ser, pues, verse a uno mismo, ver las creencias que ha traído uno desde hace mucho tiempo, porque muchas veces, aunque no nos guste admitirlo, el decir: "Voy a cambiar esta creencia", también viene desde la humildad de decir: "Todo este tiempo tuve una que no me hizo muy bien". Por eso muchas personas nos aferramos a nuestras creencias, porque, sentimos que nuestras creencias que nosotros somos nuestras creencias, entonces nos aferramos tan fuerte que no vemos otra salida y entonces no vemos que podamos salirnos de nuestra zona de confort, no volteamos a ver lo que traemos nosotros cargando, porque es aceptar de alguna u otra forma que estábamos mal, que no estábamos, digamos que con la creencia que nos estaba llevando a la vida que sí queremos. Y entonces, pero definitivamente creo que para todas las personas de esta comunidad, yo creo que ya lo saben, tú lo sabes perfectamente, es difícil voltear a verse a uno mismo, pero es más difícil no hacerlo. Y eso es muy importante para las personas que están aquí como que dudándole en su proceso, decir, sí lo estaré yo haciendo bien, no lo estaría haciendo yo bien. La verdad es que cada uno lo está haciendo a su ritmo, de manera que mejor pueden. Y eso, el simple hecho de estar dispuesto a, es lo que debe hacerlos sentir orgullosos, Ah, felices por claro. ustedes mismos.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo porque además desde ahí partimos de hacernos responsables, Claro, de hacernos responsables de nosotros mismos y como dicen, dejar de la culpa, la queja, la crítica, que de alguna manera no nos ayuda, por el contrario, nos quita muchísima, muchísima energía. Y lo que dices, bueno, al final es de todo esto, ¿qué es lo que realmente yo voy a transformar? ¿Qué requiero transformar a exactamente, partir de aquí, no? Pero hacerme responsable, o sea, exactamente. hacerme cargo. Claro, Sí, no es al inicio, como dicen, nadie dijo que era fácil, pero no es imposible. exactamente, Más exactamente. compleja es, como lo mencionaste en algún momento, lo mencionamos, esa parte de espejo. Es decir, bueno, en lugar de ahora hacer una crítica, voy a mirar ese espejo que me está mostrando. Y muchas Sí, veces no nos gusta, porque somos no. nosotros mismos. Este es el mejor, o sea, que el espejo perfecto para ir transformando mi vida. Claro, claro, claro. Y, y bueno, como dice, ya que estamos en este punto de la transformación, quisiera dar mi punto de vista hasta ahora respecto a esto de encajar, ¿sabes? Ah, porque ya conté toda la experiencia, ya hablamos sobre la transformación y ahora yo quisiera contarles cómo lo veo hoy en día, ya después de pasar por esta transformación. Y bueno, básicamente, como yo ya expliqué, pasé de un polo al otro, ¿ok? Entonces pasé de decir, ni siquiera voy a intentar, pues, no sé, hacer amigos, ni mucho menos interacción, a decir, yo tengo que encajar a fuerzas. Y ahora que siento que he encontrado ese balance, me recuerdo cosas muy importantes todos los días. Una es que el hecho de que una persona no concuerde con mis ideas, es que no concuerda con mis ideas, no es que me rechace a mí. Es algo muy importante. Wow. Otra situación que me gusta recordarme muy constantemente es que está bien no caerle bien a todo el mundo, porque a mí no me cae bien todo el mundo. Entonces, el decir, está bien que algunos me van a agradar y otros no, y así va a estar bien y voy a aceptar que yo les voy a agradar a algunos y a otros simplemente no. Wow. Y está bien, no voy a no forzar las cosas. Esas son 2 cosas que creo que es muy importante que 2 cosas que creo que es muy importante que las personas nos repitamos constantemente. Si es que ustedes están pasando por esta situación, si se llegaron a identificar con algo de lo que dije, y también si ustedes tienen hijos o tienen a alguien que creen que le puede servir esta información, es muy importante. Son 2 cosas muy importantes que uno debe repetirse constantemente. Yo no busco ser para todo el mundo porque ni siquiera debería uno buscar ser para todo el mundo. Está bien, hacer las paces con eso te va a traer mucha paz. Y también el atreverte a ser tú, créeme que cuando no tienes que sacrificar quién eres y las personas se quedan contigo, esas son las personas que deben estar contigo. Nunca forces a nadie a quedarse porque tienes miedo de que te rechace. Y eso fue una valiosa lección que aprendí este año, que fue cuando de verdad vi salir a muchas personas de mi vida, amigos, a mi pareja, y fue cuando yo empecé a decirme a mí misma, ¿sabes qué? No pasa. Fue cuando dije, ya basta. Y me di cuenta de cuántas relaciones yo venía forzando por decir, no, valídame, dime que no me rechazas. Y en eso, cuando yo me empiezo a validar y yo me empiezo a aceptar, de repente estas personas se van, pero ya no sentí miedo, porque sé que ya hice espacio para las personas que sí van a estar conmigo, porque no van a estar conmigo solo porque sacrifico algo de mí para que ellos se queden. Porque si uno siente que uno tiene que hacer o dejar de hacer ciertas cosas solamente para que alguien se quede, entonces ese alguien no pertenece realmente a la vida de uno. Y Claro. esas son cosas que hoy en día ya lo veo con esos ojos y creo que eso me ha traído tanta calma y bueno, es decir, que la interacción con las personas ya me es mucho más fácil. Hablar con mis amigos ya es diferente, ya es una experiencia totalmente diferente. Ya no tengo miedo a que no estén de acuerdo conmigo. Al rechazo, cualquier cosa. Y por primera vez puedo decir que la interacción con mi familia es mejor que nunca. Por Wow. primera vez siento, no que encajo, pero no siento ese miedo a no hacerlo.
entiendo que ya podemos convivir aunque tenemos ideas diferentes y siento por primera vez una familia y de pronto se empieza a reflejar en todas partes. Así es que, para recapitular, uno no debe buscar ser para todo el mundo, uno debe hacer las paces con uno mismo, uno debe aceptarse a uno mismo, todo eso que nosotros queremos, validación, aceptación, eso nos lo damos nosotros primero. Y 3, no sacrifiques quién eres. Eso es lo más importante. Yo sé que el rechazo te puede decir, no, mira, no quiero sentirme así, entonces voy a sacrificarme a mí mismo. No, basta, basta. Todas las personas que tienen que estar en tu vida van a llegar cuando seas tú auténticamente, las personas que deben estar. Lo que tienes que hacer, bueno, es decir, las personas que se quedan porque sacrificas algo de ti, esas no pertenecen a tu vida. Y sufres más forzando. Sí. Así que este rechazo, este miedo al rechazo, este miedo a no encajar, es momento de soltarlo. Estamos a pocos días del cambio de año, Ah, sí. entonces es muy bueno que uno se plantee este tipo de cosas en estas fechas, por supuesto. Así que si alguno de ustedes logró identificarse con esta situación, con este miedo a no encajar, alguna experiencia que sientan que se parece muchísimo, los invito a reflexionar un poquito más en ella y, y que sí se pregunten si es algo que quieren seguir cargando para el siguiente O año ya o si soltar, es momento de dejarlo. ya, ya. Sí, sí, sí. No, pues excelente, excelente. Me ha gustado muchísimo, en verdad. Yo sé que, y al final esto nos hace crecer. Por supuesto. Ivonne, voy a compartir ahorita lo que son para que te sigan en tus redes sociales. Bueno, ahorita en Sí, sí, Spotify muchísimas gracias. y a través de Facebook para Ujú, que pues em, te, te sigan el material que estás compartiendo ahí, pues puedan tener quienes nos están acompañando acceso a esta información. Pues muchísimas gracias. Ustedes muchísimas gracias. y las preguntas a Ivonne o bueno, ya sea que le escriban. Yo te agradezco muchísimo, yo sé que no va a ser la primera vez, la verdad es que es un tema muy, muy interesante porque en muchos momentos pues llegamos a vivir o a identificarnos con esto que tú relatas e Sí, independientemente, por supuesto. bueno, varias cosas en lo que fuiste comentando y cómo hacer frente a estas circunstancias, ¿no? Pero al final es aprender a ser nosotros mismos y no Claro, querer encajar en ese molde eh, donde dejas de ser tú, ¿no? exactamente. Hay personas que estarán en tu círculo, hay personas que no. Cuando uno requiere esa transformación, sí, sí duele, obviamente, pero Claro, es parte del proceso, ¿no? por supuesto, por supuesto. Bien lo dijiste, yo no lo habría dicho mejor. Pues muchísimas gracias, Ivonne. Sé que en otro momento nos podrás acompañar en esta comunidad. Te agradezco muchísimo. Agradezco muchísimo a quienes se conectaron, quienes se conecten de manera diferida. Gracias por sus saludos. Y bueno, esperamos también que nos puedan hacer llegar aquí sus preguntas por este medio y con mucho gusto las vamos a atender. Que Por tengan una supuesto. excelente tarde. Nos vemos, nos despedimos. Que Nos estén muy bien. despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Listo.